En esta reunión de inversiones. Hoy vamos a hablar sobre el análisis fundamental de esta semana. De manera anticipada vamos a hablar un poco sobre los eventos que han estado sucediendo alrededor del mercado, eventos fundamentales principalmente, ¿no? Bueno, antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenas noches, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo, y muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Bueno, como ya les había mencionado, vamos a observar un poco cómo el mercado se ha venido desarrollando estos días. Tenemos días interesantes, días donde el mercado generalmente va a darnos algunos impulsos clave al momento de generar inversiones, y también días donde nosotros como traders tenemos que fijarnos mucho en las noticias porque va a haber mucha volatilidad. De manera general y en el contexto en el que estamos viviendo ya desde hace un tiempo, no olviden que seguimos en el parámetro de guerra. ¿Y qué implica este parámetro de guerra? Lógicamente que el precio como tal aún se encuentre, digamos que de alguna forma, algo manipulado por los eventos que están sucediendo. Ahora bien, a medida que van pasando las semanas, esto se irá calmando y lo más probable es que suceda lo que sucedió con Rusia y Ucrania, que aún existen o aún estamos dentro de temas o conceptos bélicos, ¿sí? Pero el mercado como tal aún no ha reaccionado de una manera espontánea, a pesar de que estamos en eventos de guerra. Es muy probable que lo que está sucediendo ahorita con Israel sea algo parecido, ¿no? Es decir, que el mercado como tal eh, tenga ese punto de partida. Pero mientras lo seguimos, pues lógicamente, mientras lo seguimos, lógicamente el precio como tal tendrá cierta volatilidad. Entonces sí hay que estar bastante atentos. De manera general, vamos a revisar los fundamentales. Esta semana no se prevé alzas de tipos de intereses importantes, pero sí noticias relacionadas a la inflación y al Producto Interno Bruto. Esa parte sí que es medular mencionarla, ¿no? A ver, entonces, como les estaba indicando, ¿no es cierto? El día lunes o el día de hoy, básicamente el mercado se iba a comportar de una forma bastante técnica. Si ustedes se están fijando, sí tenemos noticias, pero las noticias no son de gran preámbulo, ¿sí? No son de gran nivel. El mercado como tal no está generando mayor movimiento y eso es algo positivo. De alguna forma porque sus movimientos son netamente técnicos, ¿no? Y al tener movimientos netamente técnicos, el precio tiende a respetar muchísimo las tendencias. Bien, bueno, entonces, revisando un poco el día lunes, como ustedes se dan cuenta, tenemos comparecencias o discursos de niveles, digámoslos que débiles, ¿sí? Tenemos en este caso las ventas minoristas de Canadá, que digamos que es lo más fuerte en el mercado, pero de todas formas no generó mucha volatilidad. Después de eso, teníamos, diría que la noticia más fuerte fue a las 4:45, que fue la noticia en este caso del IPC de Nueva Zelanda. Después de eso, el mercado básicamente ha generado movimientos técnicos. Va a haber las actas de la reunión de la política monetaria de la Reserva Monetaria de Australia, como ustedes se pueden dar cuenta. Sí existe ese dicho movimiento, pero lo más probable es que se quede o se estanque, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el mercado como tal, pues, en- puede generar algo de volatilidad a la hora que sucedió esto, pero después no. Y de ahí no tenemos más noticias. El día de hoy completamente técnico. Muchos instrumentos se van a enrangar. La semana pasada, el día lunes, con exactitud, tuvimos un alto incidente de movimientos, ¿no? Que llegó a subir hasta 19.30 el oro, por ejemplo, que subió casi un 3% en un día, que eso sí que es increíble, ¿no? Esto debido a dos situaciones. La primera es el tema de la guerra, lógicamente, y la segunda es porque el mercado ya se encuentra descontando el tema de los tipos de interés. O sea, se da por un hecho de que va a existir existir en este caso un punto pivote bien claro. De todas formas, aún no estamos del todo claros en ese sentido y por eso es que muchos instrumentos se tendieron a adelantar. Además que, pues, el tema del Bitcoin que ha sucedido también en este momento, en el día de hoy, ha generado muchísima volatilidad. Entonces, sí hay que estar atentos a ese tipo de eventualidades, ¿no? Como les dije, el precio aún se encuentra bastante nervioso y entonces tenemos que recortar muchísimo las operaciones, ¿no? No lanzar tantas operaciones de largo plazo porque sí podrían estar quemando las cuentas de inversión.
Bien, día martes, como ustedes se pueden dar cuenta, también tenemos algunos movimientos clave en la función de precio del día de mañana. Y mañana va a haber mucha mayor volatilidad que el día de hoy. A ver, primero tenemos el tema de ingresos, la evolución de desempleo y el empleo y la tasa de empleo de la libra esterlina. ¿Qué implica esto? Básicamente que el precio como tal va a generar, si esta parte es importante, el precio como tal va a generar una volatilidad respecto al mercado de la libra esterlina o al mercado inglés. Ahora bien, si ustedes no siguen este par, pues lógicamente no les va a hacer ningún efecto porque son horas de la madrugada, entonces sí hay que estar muy atentos en ese nivel. Por otro lado, una noticia que sí va a hacer mucho ruido va a ser el índice de confianza de, en este caso, del de la inversión de Alemania, pero como ustedes saben, eso es un dato secundario. El dato más importante es el índice de confianza inversora de la zona euro. ¿Ya? Esa parte sí que es importante en el mercado porque puede generar mucha volatilidad, en específico en el tema de los índices, es decir, con el IBEX 35, con el DAX 30, etcétera, ¿no? Podría generar muchísima volatilidad, entonces sí hay que estar como que muy atentos a esos movimientos. Bien. Después de eso, el mercado en pre-market se va a enrangar, como ustedes pueden ver, de las 4 hasta las, generalmente 7:30 siempre hay noticias, 7:30 va a estar completamente quieto. Ya, claro que hay noticias, sí, pero son noticias secundarias, es decir, declaraciones que realmente no suelen ser importantes. Entonces el mercado se va a comportar muy técnico el día de mañana en pre-market. ¿Cuándo va a comenzar a generar mucha volatilidad? A las 7:30, con las ventas minoristas subyacentes. Esa noticia de acá es una noticia que responde directamente al Producto Interno Bruto y va a generar mucha volatilidad, que es lo que les venía anticipando, ¿no? El mercado piensa que el punto pivote es un hecho, ¿ya? Entonces, si es que mañana esas noticias y durante toda esta semana dicen lo contrario, observaremos que el mercado se va a comenzar a dar la vuelta. Entonces, puede haber muchas correcciones. Yo creo que es bastante normal. De hecho, la suba del día viernes fue tan vertical. Yo creo que es muy normal que exista en este caso, un mercado bastante débil en ese sentido. ¿Sí? Entonces, mucha atención, por favor, con estas ventas minoristas que pueden generar volatilidad de esta hora. De igual forma, pues las previsiones de ventas de la industria son datos parecidos al tema de ventas minoristas. Entonces, mucha atención, ¿vale? Después de esto tenemos los datos del IPC, que también son datos muy fuertes. La inflación de Canadá terminan siendo datos muy, muy relevantes en el mercado porque demuestran pues la inflación del mercado. Entonces, si ustedes se fijan, esta inflación de mercado como tal, o este índice de inflación, ¿qué puede generar? Básicamente que el dólar canadiense frene este estímulo de punto pivote que todo el mundo pues al final se está contagiando. Bien, entonces en ese sentido, el mercado como tal puede generar algunos movimientos, digamos que débiles de mercado. Entonces, mucha atención en ese nivel a las 7:30. Insisto, vamos a tener un mercado muy, muy volátil en el lado de Estados Unidos, vinculado a el Producto Interno Bruto, y en el lado de Canadá, vinculado a la inflación. Bien, después de esto tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, la producción industrial, el índice de producción y comparecencias menores. Aquí no va a haber volatilidad. Bueno, va a haber volatilidad, pero porque es la apertura del mercado, 8:30, 9:30, más no por las noticias. Entonces no nos vayamos a confundir que esas noticias van a generar movimiento en el mercado. Realmente no son las noticias, sino es la apertura americana. Después de eso, tenemos nuevamente, como ustedes se pueden dar cuenta, comparecencias de segundo nivel, balances presupuestarios y las reservas de crudo. Bueno, estas semanas ha sido un boom el tema del petróleo referente al tema del mercado. Como ustedes saben, pues ha sido uno de los instrumentos que la guerra como tal se lo ha llevado. ¿Sí? Entonces sí va a existir dicho movimiento, sí va a existir dicho movimiento para que el mercado como tal pues pueda generar esta gran o esta explosión masiva dentro de los precios. No olvidemos también que hace unas 3 o 2 semanas aproximadamente, pues se reunió la OPEP, que son los países productores y exportadores de crudo, y que lógicamente estos países como tal, pues pueden tener también algunas noticias, en este caso, sobre el tema de los precios.
De todas formas, va a existir mucha volatilidad en estos niveles, entonces mucho cuidado con el crudo. Después de eso, el mercado se va a enrangar nuevamente hasta la sesión europea. En la sesión, perdón, en la sesión asiática vamos a encontrar ciertos movimientos, como ustedes pueden darse cuenta. Tenemos aquí declaraciones, en este caso de segundo nivel. No va a haber mucha volatilidad en el precio. Y mañana, pues, se va a ingresar China como tal a generar dichos movimientos, ¿no? El Producto Interno Bruto, el índice de producción industrial, la tasa de desempleo, todo eso se va a generar, en este caso, el movimiento de China, ¿no? Entonces probablemente mañana sí tengamos algo de volatilidad, no vinculado al dólar australiano, ni al neozelandés, ni al yen japonés, sino más bien vinculado al mercado chino. Es decir, probablemente un poco los índices se tiendan a mover mañana, o también el tema de las materias primas se muevan bastante. Entonces, sí hay que tener mucha precaución en ese sentido porque puede generar volatilidad, ¿ok? Bien. Una vez mencionado esto, como ustedes se dan cuenta, pues el día de mañana va a ser un día fuerte, pero en horario americano, es decir, a partir de las 7:30, y mañana puede haber muchas correcciones. Entonces, hoy de alguna forma hubo unas correcciones, normal, ¿no? Después de un movimiento tan fuerte como los que hubo el día viernes, es normal que existan dichas correcciones, pero mañana probablemente o el precio se dispara con fuerza o las correcciones continúan, pero todo va a depender netamente de las noticias, entonces sí, mucha atención en ese caso. Bien, día miércoles también va a ser un día fuerte. Como les dije, esta semana va a ser una semana de mucha tensión porque hay noticias y aún estamos viviendo el fenómeno de la guerra. Entonces, día miércoles, si nos fijamos, tenemos la tasa de inflación, en este caso, en la libra esterlina. Entonces, ¿qué tenemos? La inflación y el dato del IPP, es decir, el IPC y el IPP, que es el índice de precios del consumidor y el índice de precios del productor. Esos tres indicadores como tal nos señalarán si el mercado como tal puede llegar a subir o puede llegar a caer, y en función de eso, pues el mercado como tal podrá generar un movimiento alcista o bajista. ¿Ok? Entonces, mucha atención nuevamente para las personas que siguen la libra. Segundo día de mucha volatilidad en mercado, en este caso europeo. Bien. Después de eso, nuevamente va a cogerse los rangos de volatilidad, en este caso, este instrumento, que es el euro dólar, ¿no? Y también tenemos datos de la inflación. Otro dato adicional, tenemos la comparecencia de Lagarde. Como ustedes saben, pues la presidenta del Banco Central de Europa, entonces a las 4 va a haber mucha volatilidad, pero en el euro, ya mucha atención ahí, ¿no? Va a haber mucha volatilidad en el euro. Entonces, mucha atención en este sentido, ¿no? Una vez mencionado que va a existir volatilidad en el mercado europeo, si continuamos y observamos que el mercado, en este caso americano, después de la volatilidad se va, digamos que en el pre-market va como a que calmarse, ¿no? Ciertos instrumentos. Y nuevamente el día miércoles tenemos noticias vinculadas al Producto Interno Bruto. En este caso van a ser los permisos de construcción. Antes eran las ventas de vivienda minorista, ¿ok? Ahora son los permisos de construcción. Entonces, si nosotros nos estamos fijando en este sentido, ¿qué tenemos? Que los permisos de construcción van a ser el rol de las ventas minoristas. Esta parte sí suele ser muy interesante porque, y aquí mucha atención, por favor, cuando nosotros estamos dentro del mercado, a veces las noticias que estamos esperando que sean muy volátiles no lo son, ¿ok? A veces no esperamos eso, pero no lo es. Y a veces esperamos que las noticias sean menos volátiles. Entonces, a lo que voy con este razonamiento es que las ventas de viviendas pueden ser muy volátiles mañana, ¿sí? Como pueden que no. ¿Qué es lo que realmente va a ejercer la volatilidad? Los permisos de construcción. Es decir, si las ventas de vivienda minorista fueron volátiles, el permiso de construcción también, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el razonamiento detrás de este calendario, que la noticia del día miércoles se va a fundamentar muchísimo a la del día martes. Si es que el día martes hay volatilidad, el miércoles también. Pero si es que el día martes no hay volatilidad, el miércoles no hay. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué puede llegar a suceder. Aunque de forma general, como le estaba ya anticipando, yo creo que lo más probable es que existan correcciones esta semana. Es decir, el mercado se vaya enfriando de a poco por el tema de la guerra.
Creo que se va a escalar a un nivel un poco más grande, pero el mercado creo que ha descontado bastante. Entonces creo que se va a comenzar a enfriar un poco este tema. Entonces mucha precaución en ese sentido. Bien, una vez mencionado que los permisos de construcción van a ser igual de importantes y volátiles que las ventas de vivienda, ¿qué tenemos? Los inicios, nuevas noticias en este caso vinculadas a la construcción y los inventarios de petróleo, nuevamente, ¿no? Entonces, si ustedes observan, este calendario del día miércoles, de hecho, es muy parecido al calendario del día martes. En el calendario del día martes no teníamos los permisos de construcción, pero no teníamos los inventarios de crudo, pero teníamos las reservas semanales. Entonces, son datos muy parecidos. Aquí tenemos los inventarios de petróleo. Entonces, son datos muy, pero muy parecidos, ¿ok? Entonces, mucha atención en ese sentido. Después de esto que tenemos una nueva comparecencia, en este caso, más comparecencias, pero pues en este caso de miembros, digamos que no muy fuertes para la Reserva Federal. Es decir, el mercado va a estar completamente, no enrangado, sino técnico después de las noticias y la apertura americana. Es decir, probablemente hasta las 10 de la mañana exista volatilidad de 7:30 a 10 y después el mercado se va a quedar quieto, ¿ok? Entonces, hasta el momento lo que estamos viendo es que va a haber volatilidad en la mañana, pre-market que va a ser de 4:30, póngale, hasta las 7:30 va a estar técnico, después va a haber volatilidad hasta las 10 de la mañana y después otra vez el mercado completamente técnico hasta la sesión asiática donde tenemos la noticia más importante de todas estas va a ser la tasa de desempleo y el cambio de empleo, ¿no? La balanza comercial no es importante, aunque la noticia y el yen japonés de alguna forma haya desquitado un poco las caídas que ha dado el mercado como tal por la intervención del Banco Central. Sigue siendo débil esa noticia, es decir, la balanza comercial sigue teniendo mucha debilidad en ese sentido, entonces pues hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? No vamos a encontrar ningún movimiento interesante dentro de esos niveles. Bien, día jueves, bueno, el jueves siempre ha sido catalogado como un día fuerte, ¿no? Desde que la Reserva Federal ha hablado mucho sobre el tema del empleo, el día jueves siempre ha sido catalogado como un día pesado. Y en ese caso, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Entonces, ojo que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? No estamos hablando en este caso, de Australia, donde sí va a generar mucha volatilidad. Bueno, primero, el día jueves solo va a haber una noticia fuerte, que va a ser la balanza comercial de España. Bueno, no fuerte, una noticia relevante, porque fuerte no va a causar volatilidad la balanza comercial. Bien, después de eso tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que esto va a causar mucha volatilidad, siempre causa volatilidad de los informes del empleo. Y nuevamente tenemos a las 9 de la mañana ventas de viviendas de segunda mano. ¿Qué implica esto? Que el mercado como tal va a generar volatilidad ya en el pre-market, perdón, a las 7:30 y a las 9:30, por el tema de las noticias vinculadas al empleo. Entonces, bueno, si quieres operar en noticias, y yo el día jueves no te recomendaría, porque son noticias de empleo y Producto Interno Bruto, que generalmente cuando se unen son muy volátiles, ¿ya? Yo te recomendaría, si quieres operar sin noticias, en el pre-market, que sería un buen horario para invertir sin ningún problema, podrías generar inversiones en ese sentido, ¿sí? Para que no tengas ninguna dificultad. Bien, y después yo creo que el mercado se va a comenzar a estancar después de esa noticia y vamos a estar a la espera de las declaraciones de Jeremy Powell. Ya, esta parte de aquí sí va a ser importante, porque esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal nos va a dar una muy buena pista, qué es lo que pasa con el tipo de interés. O sea, una muy buena pista. Como les dije, el mercado está muy optimista pensando que el punto pivote es un hecho, pero hasta que no salga de las manos o de la boca más bien de la Reserva Federal, el mercado va a estar quietito, bien quietito, ¿ya? Entonces, aquí el día jueves va a ser esos días donde no se debe operar, ¿ok? Atención, día jueves va a ser uno de esos días donde no se debe operar, porque puede causar problemas y problemas grandes, ¿no? Entonces, mucha atención, por favor, con las declaraciones de los presidentes de la Reserva Federal y con las noticias de acá, de empleo y las de ventas de viviendas de segunda mano, ¿ya? Entonces, mucha atención. Después de eso, tenemos el día viernes, otra vez volatilidad de mercado europeo, ventas minoristas, como ustedes se pueden dar cuenta,
Después tenemos ventas minoristas a las 7:30, pero en Canadá, como pueden ver, hasta ese momento no hay noticias americanas, entonces el mercado va a ser, pero bien técnico, es decir, desde las 2 de la mañana hasta las 7:30, perdón, 8:30, muy, muy técnico. Y ahí tenemos sí noticias, pero de bajo nivel. Sí, declaraciones, en este caso, el tema de inversiones respecto a las plataformas, a las plataformas de petróleo. Y también tenemos el tema de las posiciones netas especulativas, que como los he mencionado con anterioridad, suelen ser ajustes de mercado. Entonces, el día viernes generalmente se lo ha catalogado como un día donde el mercado coge mucha liquidez de la semana y probablemente este día viernes sea así, pero sea muy técnico. Es decir, este día viernes puede que se repita lo de la semana pasada. No creo con tanta exactitud, es decir, que sea igual lo que pasó el anterior viernes, que se explote básicamente en precio. Yo creo que no. Pero lo que yo creo que es muy probable es que sea un movimiento técnico, pero fuerte. Es decir, si el mercado mañana se enranga y que se quede en un movimiento técnico, esto vaya a la alza o a la baja, etcétera, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, vamos a ver qué pues, sucede de manera general el viernes, pero al menos noticias, así como que programadas, como siempre lo hemos visto, no existen, no van a existir el día viernes, el día jueves es lo más fuerte, entonces, mucha atención por favor con las inversiones. Bien, entonces, en resumen, va a ser una semana muy vinculada al empleo y a la inflación. Bien, el día donde yo aconsejo no operar es el día jueves porque tenemos el discurso de la Reserva Federal y noticias importantes. El día viernes va a ser el día donde yo diría que hay que operar mucho porque creo que ahí se va a romper la liquidez de los mercados, pero van a ser técnico. Es decir, si se sube o se compra va a ser muy técnico porque no hay influencia de noticias, a no ser que exista, como les dije, uno de estos fenómenos como el de la guerra, algo que no estemos esperando, que ahí sí que el mercado puede darse la vuelta, ¿ok? Pero bajo ese entorno, básicamente. Muy bien. Después de eso, el día martes y miércoles, la idea es que van a ser días muy parecidos, días que van a tener mucha ventaja para el petróleo y también días que van a generar el mercado mucha mucha incertidumbre respecto o a los datos de construcción o a las viviendas, ¿ok? De todas formas, esta semana se espera corrección, o sea, fortalecimiento del dólar. No olviden, ¿no? El discurso de la Reserva Federal siempre ha sido un discurso pro dólar, es decir, en estos 2 años de mercado ha habido muchísima manipulación de la Reserva Federal hacia la compra de dólares. Y si el día jueves tenemos un discurso de Powell, probablemente sí te diga, mira, voy a hacer el punto pivote, pero te, te siga alimentando el discurso a través de una, de una manipulación a la fortaleza del dólar. ¿Ya? Porque siempre ha hecho eso Jeremy Powell, es decir que el dólar va a subir, pero de una forma en la que no se despeje tantas dudas. Mañana probablemente encontremos algo así, ¿ok? Entonces, en ese sentido, mucha atención. Bien, entonces, resumiendo todo. Hoy lunes técnico, martes y miércoles, probables retrocesos y fortaleza del dólar. Día jueves, mucha volatilidad por el discurso de Powell. Y el día viernes, muy técnico, pero puede ser explosivo. Muy parecido al último viernes, no tan elevado, claro, ¿no? Pero muy, muy parecido. Eso sería básicamente el calendario de esta semana, con pocas noticias, pero aquí digamos que lo que le va a poner interesante al mercado es la guerra. Es la guerra y lo que ha sucedido realmente con el tema de Bitcoin, que ha generado muchos saltos en el mercado. Subió de un solo golpe a 30.000 y luego por las mismas se bajó. Entonces, esos fenómenos que hemos estado viviendo van a ser los complicados realmente. Después el mercado no tiene por qué generar dichos movimientos o movimientos extra, porque realmente no hay noticias fuertes. ¿Cuándo van a ser las noticias fuertes? La otra semana. La otra semana que básicamente ya es fines de mes va a ser las noticias más fuertes en bolsa y vamos a tener algunos peligros, ¿ok? Preguntas finales, por favor, preguntas, inquietudes. José, ¿está que para hacer scalping esperaríamos en temporales bajas, altos y mínimos, pisos y techos para poder operar tranquilamente? Sí, básicamente sería eso, ajá.
operar scalping también diría que los horarios idóneos deberían ser los de pre-market, ¿sí? Porque yo les diría que cuídense en este tiempo, no tanto por las noticias, como les digo. Si ustedes ven el calendario, hemos tenido calendarios más fuertes, pero estamos a una semana recién del conflicto de Israel. Entonces, sí hay que cuidarse aún de mucha volatilidad. La semana pasada no era tan difícil realmente operar porque todo era compra. El oro era compra. Claro que no sabíamos que iba a subir mucho, pero era compra, todo era compra. Pero esta semana sí es volátil, porque por un lado tienes noticias y por otro lado tienes la guerra. Entonces, sí hay un gran problema en ese sentido de no saber hacia dónde se va el mercado. Pero de forma general, yo anticipo una recuperación del dólar esta semana. Diego me dice, repita lo del día de más operaciones, por favor. Eh, si te refieres al día viernes, donde había dicho que en la mañana debes operar con fuerza, porque va a ser un movimiento técnico, porque va a haber mucho volumen. Eso es básicamente lo que dije, ¿no? De ahí lo que dije que el día jueves es el día donde no se debería operar, porque tenemos muchas noticias, noticias y no noticias normales, sino noticias, digamos, que extraordinarias, básicamente discursos importantes. Chévere. ¿Alguna otra duda? Perfecto, estimados inversionistas. Bueno, entonces mañana en la mañana ya continuamos detectando puntos de entrada para ver hacia dónde se dirige el mercado. Pero de forma general, como les dije, esta semana debería haber retrocesos fuertes. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los retrocesos y si es que nos montamos en una tendencia que sería lo idóneo, pues mañana lanzamos operaciones, ¿sí? Les deseo una buena noche. Gracias a todos ustedes por su tiempo y ya saben, dudas, inquietudes, pues me lo hacen saber sin ningún problema. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Buenas noches con todos.